Para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad, para aquellos que han perdido la esperanza, traigo nuevas de libertad. Para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció, traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Día tras día, y que ha puesto su confianza en el Señor. Para los que esperan, siempre hay resultados. Para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán. Y no importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba.
que escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar. Amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa noche nuevamente con ustedes para tratar de desarrollar este tema y poder contemplar desde la perspectiva del posmodernismo cuáles son las implicaciones para la iglesia de este siglo y cómo deberíamos movernos nosotros en este ambiente. Quiero orar antes de comenzar, luego hacemos un corto repaso y entonces comenzamos con el tema de hoy hilado a lo que es la posmodernidad, esta época de poscristianismo alrededor del mundo. Adoramos al Señor y bendecimos su nombre en esta noche, Señor, que tú nos regalas, Padre. Todopoderoso, todo conocedor Dios. Gracias, Dios del cielo, por esta oportunidad que tú nos permites en esta hora para poder no solamente, Señor, recibir un mensaje, sino, Padre, poder analizar en nuestro contexto cultural, Señor, y generacional, hacia dónde tú nos estás dirigiendo, Señor, y poder utilizar cada una de las armas que tenemos a nuestra disposición para lograr, Dios del cielo, el cometido de la gran comisión. Bendícenos en esta jornada, Señor, y que no falte tu consejo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, habíamos estado hablando un poco acerca de cómo fue el surgimiento de esta época posmoderna. Y para poder entender, obviamente, esta época la que nosotros estamos viviendo, dimos un corto recorrido a través de la historia, comenzando desde la Edad Media o el Medioevo, como se le conoce, la época medieval también, donde vimos cómo a través del régimen feudal que existía en esa época y cómo a través de los diversos cambios políticos que hubo en épocas anteriores se llegó, y religiosos también, se llegó a este época, este medioevo, esta época medieval, que se le conocía como la Edad Oscura, o se le conoce como la Edad Oscura. Simplemente porque los adelantos y el conocimiento y el desarrollo de las artes, como existía en la época clásica, tuvo que detenerse ante los cambios políticos y de guerra, ¿verdad?, que hubo durante épocas posteriores a la época clásica. Y entonces aparece el cristianismo y se centra la sociedad entera como una sociedad teocrática. Dios mandaba, Dios se veía el ser humano como menos que nada delante de ese Dios grande y todopoderoso. Sin embargo, fue una época donde tratando, ¿verdad?, de unificar y de llevar una sola voz, la iglesia institucionalizada tuvo una gran injerencia en lo que fue el control de la sociedad, el control de la política, el control de la milicia, y entonces grandes desaciertos crean en el ser humano un cierto descontento, y entonces aparece la época moderna. Con la época moderna se dan grandes descubrimientos y también aparecen grandes reformadores. Cuando comienza entonces a despuntar lo que es la ciencia, la navegación, la conquista de otras tierras, nuevos adelantos también, como fue la imprenta, el nuevo conocimiento de la cartografía también surge en la época moderna, y esto a partir del 1492 en adelante, hasta aproximadamente la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín. En esta época, todos estos grandes adelantos prometían al ser humano una nueva época
de poder adelantar todos los deseos del corazón del hombre, acabar con el hambre, estabilizar la salud de manera igualitaria para todos, repartir las grandes riquezas del mundo de manera equitativa. Los adelantos científicos prometían que iban a darle al ser humano una oportunidad nueva, pero nada de eso ocurrió. El humanismo fue el tema central o la corona de esta época moderna. Sin embargo, nada de eso ocurrió como la sociedad y los grandes hombres que planteaban sus discursos de progreso y de adelanto y de igualdad y de ser equitativo, nada de eso ocurrió. Entonces entramos nosotros en esta época postmoderna, el ser humano mirando hacia atrás y viendo todos los desaciertos de la raza humana, cómo los adelantos científicos no fueron utilizados como se había previsto, como los adelantos médicos, como la adquisición de riqueza no fueron repartidas de la misma manera. El ser humano se sumió como nunca en una gran desigualdad, y todo esto provoca lo que nosotros conocemos como la época del desconcierto, la época del desazón, la época de la sin razón. El ser humano, desconfiando del ser humano, entra en esta época postmoderna, la que tiene todas las características esto que usted puede leer en el documento. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a la iglesia? ¿Cómo ha afectado esta nueva forma de pensar donde la razón no es válida para construir el pensamiento, donde el hedonismo y se persigue más que otra cosa para adquirir conocimiento, experiencia y sabiduría, el darle rienda suelta a todos los que son los deseos de la carne? Cómo en esta época se persigue la deconstrucción de lo que fueron los valores y de todos los estandarizados y de todo lo ya fundamentado. ¿Cómo ha afectado esto a la iglesia? ¿Qué efectos han tenido estos cambios respecto a la influencia de la iglesia? Yo les dije a ustedes que buscaran información acerca de cuál era la perspectiva y cómo la proyección de la iglesia, del cristianismo en lugares como Estados Unidos, Europa, Canadá. También le dije que buscara información acerca de cuáles habían sido los efectos más drásticos en estos lugares del posmodernismo y qué es el poscristianismo. Bien, si usted pudo buscar esa información y halló estadísticas, números acerca de cómo va la presencia del cristianismo en estos lugares, se pudo dar cuenta que los números no son muy alentadores. Una sociedad postcristiana es una sociedad donde los valores cristianos ya no juegan un papel importante dentro de la sociedad, sino que se ve como una tradición o un discurso religioso más entre los muchos que se perciben dentro de esta época posmoderna, ya que el individuo que vive dentro y ha asumido la perspectiva de la posmodernidad, se entiende a sí mismo como un ser espiritual, no necesariamente cristiano. Entonces el cristianismo vendría a ser una voz más y no una influencia o una fuerza que ejerce determinación para los cambios. Así es que tiene muy poco rol o casi ninguna influencia en la toma de decisiones de las personas, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Cuando pensamos en una sociedad posmoderna, estamos hablando de lugares, sociedades, países que fueron grandemente impactados por el cristianismo, jugaron un papel importante en la difusión del evangelio a través del mundo, fueron lugares de gran envío de misioneros, lugares de grandes avivamientos y que se desarrollaron
bajo los valores judeocristianos también, pero en este momento han decidido identificarse como ciudades, naciones o sociedades secularizadas, no tienen ninguna identidad cristiana, apoyan cualquier movimiento que se presente con los postulados posmodernistas. Prefieren identificarse con cualquier otra cosa que no sea la Biblia, Dios, la iglesia o el cristianismo. No tienen ninguna identidad en Dios ni ninguna relación con los estatutos bíblicos. Nosotros si vemos el pasado y la historia de los grandes movimientos modernos, incluso de las misiones modernas, vamos a ver como epicentro a Europa. Sin embargo, si nosotros buscamos en este momento cómo está la situación de la iglesia, del cristianismo y de las leyes en países como Europa, Suecia, Holanda, uno va a encontrar un gran retroceso en cuanto a los valores cristianos se refiere. Si vemos lo que ha estado pasando, como ya les dije, en Holanda, donde las iglesias han ido muriendo poco a poco, Estados Unidos se encuentra ya en esa lista de naciones post-cristianas por el gran deceso de las iglesias, mayormente anglosajonas. Las estadísticas para el año 2050, tanto en Estados Unidos como en Canadá, presentan una merma de membresía tanto en los baby boomers como en los millennials también. Así es que cuando nosotros observamos cómo la sociedad mira a la iglesia, o sea, una visión de allá hacia acá, nos perciben como un monumento, y esto es gracioso que lo diga de esta manera, un monumento anticuado, hecho ya pedazos, que no se ha aclimatado a lo que está ocurriendo en este momento en la sociedad y que por lo tanto está destinado a desaparecer. Un edificio viejo que habla de glorias del pasado, pero que posiblemente no tenga lo necesario para continuar hacia adelante. Amén. Por lo tanto, tendríamos nosotros que pensar cuál es el perfil de una persona que vive en un contexto post-cristiano. O sea, muchas veces, como le dije, alguien, una nación post-cristiana, vivió el cristianismo, participó, contribuyó, pero ya no lo hace y se convierte en detractor del evangelio. Una persona en un contexto post-cristiano es exactamente igual. Vivió y participó del conocimiento de Dios, de las escrituras, de la comunicación del evangelio inclusive, pero en este momento se convierte no posiblemente de palabras, sino sus hechos hablan de ser un detractor del evangelio. Así es que, ¿cómo piensa o cuál es el perfil de esta persona que vive en este contexto postcristiano? Número uno, quiere ver la vida desde su particular perspectiva. Prefiere los valores del grupo social al cual está integrado. Se preocupa por encontrar una verdad que le satisfaga. Quiere tolerancia y rechaza la intolerancia, aunque no le esté tocando sufrirla. Mantiene una actitud de sublimación, sublime, ¿verdad? Pues está por encima, maravillado. Detesta las discusiones donde otros difieran de sus
forma de pensar y donde las otras personas defiendan sus principios, sus creencias o sus puntos de vista, porque prefiere estar en contextos o en conversaciones donde todo el mundo tenga la misma forma de pensar. Son capaces de luchar por cosas que no creen o por cosas por las cuales no estén padeciendo. Desean soluciones y respuestas prácticas que puedan aplicar a su vida sin tener que complicarse demasiado en buscar soluciones espirituales para darle un giro a su vida. Rechazan argumentos y esquemas idealistas, dudan de la efectividad de los esquemas que ofrecen explicaciones a la vida, ignoran todo discurso religioso, practican un rechazo indiscriminado a todas las religiones luego de haber pertenecido a las filas de la fe. Reconocen que aún les queda un escaso deseo de espiritualidad, pero no están dispuestos a retornar a la vida del cristianismo. El hedonismo, o sea, la atención a los deseos, le da un incentivo lúdico de juego que no están dispuestos a abandonar. Esto es para la recreación, ¿verdad? Es todo el hedonismo para la recreación, para divertirse, para pasarla bien. Su contexto de familia o su concepto de familia se aleja de lo tradicional, así que por lo tanto un hijo puede ser un perro, un gato, un esposo o esposa puede ser alguien del mismo sexo, y rechazan los conceptos tradicionales de las relaciones sexuales que dice en su libro La Era Postcristiana, El Pulso de una Nación. Suena la alarma del doctor y pastor Jerry L. Williamson. Él escribió un libro maravilloso, se llama El Pulso de una Nación, y en ese libro, en uno de los capítulos, se llama Las causas de una cultura postcristiana. ¿Qué tenemos que ver o cómo hemos nosotros contribuido, la iglesia, a que esto se desarrolle aún dentro de nuestras congregaciones y de nuestra cultura eclesiástica? Bueno, número 1, la prédica de un evangelio defectuoso. Es la primera causa de una cultura postcristiana. O sea, en el libro, déjeme dar un poquito para atrás, él atribuye cierta responsabilidad al incremento del postcristianismo a la iglesia por ciertas cosas que les voy a contar ahora. Número 1, la prédica de un evangelio defectuoso. Prédicas que apelan al intelecto, completamente cognitivas y educacionales, donde no hay ningún cambio espiritual, pues persigue mostrar cuánto se sabe o persigue que la gente que me esté escuchando aprenda, o que no necesariamente aprendan, sino que se asombren por lo que estoy diciendo. No necesariamente hay un cambio o tendría que haber un cambio en la manera de comportarse o en la conducta de las personas que escuchan, sino un simple conocimiento, asombro, ¿verdad? Y conocimiento intelectual, educacional, aunque no tenga un cambio conductual. Los líderes y pastores prefieren o temen o niegan a predicar un evangelio bíblico. ¿Cómo se ha desarrollado esto? Pues bueno, los problemas financieros, la popularidad, la competencia y las falsas interpretaciones bíblicas han sido las causas de este problema. Conducen a preferir pastorear una congregación llena de creyentes, no necesariamente de discípulos. Una falta de un verdadero compromiso espiritual en los líderes es lo que ha causado
esta necesidad o esta carencia de líderes que puedan preparar y predicar en un evangelio bíblico. Número 3, una iglesia ausente. La iglesia ha abandonado su verdadero lugar de trabajo al desaparecer y aislarse del mundo. Dejó de ser pertinente y necesaria, convirtiéndose en una subcultura en vez de ser contracultura. O sea, estamos escondidos por debajo subcultura dentro de la cultura. Ni siquiera hacemos daño posiblemente a los pensamientos equivocados y a la falta de valores. No necesariamente estamos corriendo en contra, sino debajo de la cultura corremos posiblemente con la corriente, pero no necesariamente estemos allí para denunciar lo que esté equivocado dentro de la cultura a la que pertenecemos. Ahora, ¿cómo se presenta esta religiosidad posmoderna? Hay pérdida de valores religiosos cristianos y morales. Hay un mestizaje religioso y un sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Cuando nosotros mezclamos cosas de otra cultura en la nuestra o de otra religión en la nuestra. Un sincretismo intencional. Por lo tanto, cuando se da este fluido fácil de allá hacia acá o de aquí hacia allá, entonces nosotros tenemos ese mestizaje o sincretismo. Ya yo les había hablado, ¿verdad? De cristianos hablando de buenas vibras y gente diciendo ay por Alá y todas estas cosas que a usted le puede sonar gracioso, pero hay cierto nivel de sincretismo o de mucha facilidad de ese fluido, ¿verdad? Que no se debería permitir dentro de una iglesia o dentro de un hogar cristiano. La religión globalizada es en cuestiones de mando único o gobierno mundial, aumento de ofertas de menús o comidas espirituales ya preparadas, porque la gente pretende que yo puedo servir o tener un cierto nivel de compromiso cristiano o con la iglesia, utilizando cualquier medio para sentirme bien conmigo mismo en cuanto a mi espiritualidad. Crecimiento de productos de fe, religión a través del internet sin tener una relación con una casa eclesiástica, neopaganismo o aumento y reanimación de las antiguas y grandes religiones, como ya les había contado, nueva interfecundación de religiones sin autoridades espirituales. Cualquiera se postula con su propia religión o con su propia forma de hablar con Dios, con su única forma de entender a Dios o de relacionarse con Él. Solo Dios sabe en la intimidad, ¿verdad? Pero no hay un testimonio público. Y cualquier cosa, mire, en la internet hay tantos sitios que se puede acceder con información de algún tema espiritual o religioso que hay que tener en cuenta. Si usted no tiene una conexión o una relación con esa comunidad eclesiástica, tenga mucho cuidado, porque esto es parte de lo que presenta esta religiosidad posmoderna. La manipulación de las fuerzas espirituales para su propio bien o en perjuicio de otros, tendencia a vivir o apreciar el misticismo, la oferta de la mística o espiritualidad con características psicológicas, antropológicas y naturalistas para sanarte, para mejorar tu conducta, pero desde una forma mística, desde una forma antropológica, con ideales tal vez o con técnicas basadas en las antiguas religiones. La fe y la religión de cada cual poseerá sus propios sensores y sus propios contextos. Cada cual tiene una forma de percibir la religión o de percibir su relación con Dios.
La religión de autotratamiento y de terapia para el mejoramiento de la forma de vida, para alcanzar algunas metas financieras o cualquier otro, ¿verdad? Cualquier otra cosa que no sea perseguir el evangelio o la comunicación del evangelio, que debería ser nuestra primera misión. Rechazo casi por completo de la verdad de la existencia de un solo Dios, porque todos los caminos conducen a Dios, y Dios y Alá es el mismo, o Dios y Bárbara es lo mismo, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, huida de las cuestiones últimas, ya sea de la muerte, del juicio final, del regreso de Jesucristo. Todo eso pues o no se habla, o se huye, o se esconde, o se dilata. Cuestiona las verdades o estatutos bíblicos, o los considera relativos. Esto es, ¿verdad? Cuestionar todo lo que o parte de las verdades que aparecen en la Biblia. Bien, 4 variaciones de un evangelio defectuoso. En el mismo libro del Pulso de una Nación, el doctor Williamson dice lo siguiente, que hay 4 variaciones de un evangelio defectuoso dentro de esta época post-cristiana. Número 1, el evangelio basado solamente en la salvación y no en el entero del reino de Dios. El mensaje de la salvación es un mensaje glorioso, no nos malinterpreten, pero es solamente una parte del evangelio del reino. Amén. Usualmente se centra, estas personas que hablan solamente de salvación, se centran en la escapatoria, se centran en las bendiciones, se centran en los beneficios de la salvación y no en las responsabilidades del reino. Hermanos, nosotros debemos dejar de confundir nuestro destino con nuestra misión. El cielo es nuestro destino, la salvación es una bendición, la salvación es un regalo, pero juntamente con ese regalo todos nosotros tenemos una tarea que realizar. Así es que no podemos seguir confundiendo nuestro destino final con nuestra misión. Nosotros debemos predicar el evangelio para salvar la gente, para llevarlos a morar juntamente con el Señor, pero ese no es el todo del evangelio. Ese no es el todo del reino. Por lo tanto, se debe predicar juntamente con la salvación todo lo que viene también en el paquete del reino glorioso y maravilloso del Señor. Cuando se predica de esta manera, es una especie de cristianismo humanizado, o un humanismo cristianizado, como usted lo quiera ver. Donde el centro del mensaje es el ser humano, sus necesidades de salvación, pero se olvida entonces del norte del reino de Dios, que es establecer el gobierno de Jesucristo para que toda rodilla se doble y cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es Él el centro del mensaje, no nuestras necesidades. Es Él el centro del gobierno, no nuestra necesidad de salvación. Nosotros estamos aquí por Él, Él no está aquí por nosotros. Amén. Número 2, el evangelio de la buena vida. Se mercadea vivir bien más que la liberación de una vida pecaminosa y más que la liberación de una vida caída. Si usted percibe, ¿verdad?, este tipo de discurso, venga para que todo esté bien, venga para que adquiera felicidad, venga porque aquí todos los problemas se van a resolver, cuando la Biblia claramente dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Discúlpeme, debe darle para atrás. No dice aflicción, dice aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que esto es una manera de predicar el evangelio completamente contraria
a lo que establece la Biblia, porque si nuestro Señor Jesucristo atravesó por látigo y cruz y aún así es el vencedor, nosotros debemos predicar el evangelio que sea acorde con lo que vivió y con lo que dice la palabra, y no este evangelio, ¿verdad?, de Disneylandia. Una búsqueda de la felicidad es el mensaje, el lugar de la búsqueda de la cruz, la falta del señorío bíblico, donde Jesús es Dios, pero no necesariamente Señor. Quiere decir que es Dios y Padre para suplir, para dar, para bendecir, pero no es Señor para ordenar qué es lo que nosotros debemos hacer. Consumismo en lugar de servicio, lujo en lugar de humildad. Número 4, el evangelio que promueve la justificación sin conocimiento de la verdad. Hay ausencia de conocimiento, ausencia del estudio bíblico, ausencia de la adquisición de información bíblica que sustente la fe. Hay vulnerabilidad al pluralismo religioso, o sea, las religiones plurales. Cualquiera puede ser víctima de estas corrientes porque le falta conocimiento, le falta fundamento bíblico. Las religiones y las enseñanzas falsas pueden ser una piedra de tropiezo para las personas que promueven la justificación en vez del conocimiento de la verdad. Una generación de iglesias superficiales o analfabetos espirituales, la carencia de dominio de las verdades simples y de una hermenéutica básica y saludable. Quiero detenerme aquí un momentito porque es una verdad que muchas veces a nosotros nos ha causado demasiados problemas como iglesia, porque estamos acostumbrados a intentar aliviarle al cristiano de hoy, de esta época del siglo XXI, la carga en cuanto a su responsabilidad del estudio bíblico. Entonces le decimos a las personas, tú no tienes que conocer la palabra para poder hablarle a alguien. Iglesia del Señor, eso es una completa mentira. Nadie va a un consultorio médico y el doctor le dice, no, si yo no tengo que saber qué es lo que dicen los libros para yo poderte recetar. Es imposible que nosotros podamos buscar gente que comunique el evangelio sin el conocimiento bíblico. ¿Qué clase de personas estamos nosotros entonces lanzando a la calle para que pueda predicar el evangelio cuando allá afuera nosotros tenemos gente bien documentada, bien preparada, que no va solamente a escucharse cómo David derrotó a Goliat? No es que esté menospreciando las historias bíblicas, pero la profundidad en la palabra del Señor es medular. Así que usted me va a disculpar, pero si usted quiere comunicar el evangelio, si usted quiere convertirse en un predicador, si usted quiere adelantar los deseos, los planes y los intereses del reino, usted tiene que estudiar la palabra del Señor. Tiene que estudiar la Biblia. No se puede aventurar a querer comunicar el evangelio el que nosotros, y si alguien le dice, usted vuelve a escuchar que usted no necesita conocer la palabra, sí la necesita escudriñar, sí la necesita conocer, porque es en ella donde está la vida eterna y es en ella donde nosotros entendemos, conocemos y sabemos quién es Dios y su plan para poder alcanzar al ser humano. Entonces, una de las situaciones en esta época posmoderna es la falta de conocimiento bíblico que tienen las personas. Así es que no tenemos forma de poder defender nuestra fe, o por lo menos aquellas
aquella hermenéutica básica, simple, que cualquier cristiano debería conocer para poder defender su fe y poder ser escuchado, poder ser una voz en medio de tanta gente intelectual que está diciendo que nuestro evangelio es falso. Póngase a pensar si es necesario que nosotros conozcamos y abracemos el estudio de la palabra como una de las cuestiones más importantes en este siglo XXI. Número 4, el evangelio se presenta con una perspectiva defectuosa a la soberanía de Dios, o sea, inhabilita a las personas para entrar en guerra espiritual porque no está seguro si Dios va a responder o no. Deshace la responsabilidad personal y la desplaza a Dios y a los líderes porque se tiene una noción defectuosa acerca de la soberanía de Dios. Hay una confusión durante los procesos dificultosos o los tiempos de dolor o de sufrimiento porque no entienden cómo opera la soberanía de Dios. Y por último, hay una mala representación de Dios Padre porque se ha distorsionado el rol de Dios o la figura de Dios. Ahora, esta iglesia que vive en la posmodernidad, ¿cuál es su reto? Esta época postcristiana, podemos más que ser iglesias denominacionales, convertirnos en iglesias globales que seamos la punta de lanza en medio de este paradigma. Quiero que me entienda bien, la iglesia tiene un mensaje y ese mensaje no cambia, pero la manera en la que hemos estado haciendo iglesia ya no funciona. Dijo Justo González en su libro Mapas para una historia futura de la iglesia. Dice, el mapa del cristianismo que nos servía hace algunas décadas atrás ya no funciona. Toda comunidad humana responde a su entorno y la refleja. La iglesia no es la excepción. Entonces, si nosotros nos vamos a quedar atrincherados en las épocas y las glorias pasadas, no tendremos oportunidad de ir hacia adelante. Hay 3 cosas importantes que nosotros vamos a ver desde este punto en adelante. Número 1, en la Biblia, la iglesia nació con una vocación misionera y ocupar su lugar es fundamental dentro de la estrategia divina. Número 2, la iglesia es fundamental para la restauración del mundo. Y número 3, nuestra identidad está sustentada en Dios y a quien le servimos y las tareas que nos encomendó. Cualquier otra cosa que nosotros estemos haciendo como institución en esta época se aleja de nuestro ADN y por lo tanto no podemos ser funcionales ni ser activos en medio de una época como la que estamos viviendo. ¿Qué dicen los teólogos? El doctor Miguel Núñez, catedrático y médico en los Estados Unidos, en la época de en el área de medicina interna y de enfermedades infectuosas, que estudió medicina en Nueva York, ahora es pastor, dice lo siguiente: ninguna sociedad se puede sostener sin la creencia en valores absolutos, porque lo que va a dominar es la ley de la selva. ¿Qué nos queda entonces a nosotros como iglesia? ¿Negar, resistir o accionar? ¿Cuál es el rol de la iglesia ante semejante visión de desesperanza para el futuro? Nosotros obviamente tenemos que trabajar ciertas cosas dentro de nuestro funcionamiento, pero mientras realizamos eso, ¿cómo vamos a propagar la verdad de Dios a un mundo dentro de este contexto de desasosiego, dentro de este contexto de realidad social, dentro de este nuevo contexto de realidad
¿Estamos nosotros preparados para este reto? Iglesia, entiéndame bien en este momento. ¿Vamos a negar, vamos a resistir o vamos a accionar? Estamos frente a un fenómeno que es complejo para entenderlo, complejo para definirlo y aún más complejo para nosotros entenderlo. Pero lo cierto es que ha llegado para quedarse y por mucho tiempo, con lo que nos toca vivir y trabajar no va a desaparecer en una década o dos. Nos tocará lidiar con las presentes y las futuras generaciones y nos va a tocar trabajarlas desde ahora. Estas generaciones que van a ser trastocadas en todas las esferas del ser humano y por ende va a afectar directamente a las iglesias evangélicas. Y todo aquel que se asombre de esto es solo un par de anteojos detrás de los cuales no hay visión. Iglesia, esto está aquí para quedarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lograremos nosotros el cometido de ser contracultura en medio de esta situación? ¿Qué nos toca hacer como iglesia? ¿Qué hacer ante este gran reto de mercado religioso que ha permeado hasta en las iglesias evangélicas? Se ha colado, lo tenemos ya dentro de nosotros. ¿Qué nos ha de distinguir entre todas las otras ofertas religiosas que presenta esta época posmoderna? En un mundo secularizado, el cristianismo era fácil de distinguirse, pero ahora en medio de toda esta amalgama de situaciones o de propuestas religiosas, ¿cómo el ser humano puede distinguir la voz de Dios en medio de tanto grito de espiritualidad? Un mundo secularizado es nuestro reto. Tal vez parece que nuestras marcas litúrgicas, ¿verdad?, ya no son los distintivos y la clave de expresión de la fe, pues no son tenidos por ciertos. Iglesia del Señor, por esta situación por la que nosotros estamos atravesando, debe traer en nosotros un profundo proceso de pensar, de pensamiento y no solamente eso, de una nueva perspectiva de vivencia. Amén. En medio de tantas voces y de tanto exceso de ruido, como les decía ahorita, la iglesia debe hacerse oír y el mensaje del evangelio debe ser la voz en medio de tanto ruido. Amén. Ahora, vamos a ver la próxima semana cómo nosotros podemos darle un giro a toda esta situación. Usted va a agarrar lápiz y papel y a esos 4 elementos que les leí, que hablaban de las 4 variaciones de un evangelio defectuoso, usted va a buscarle solución. ¿Qué ideas usted tiene para solucionar que se predique un evangelio basado solamente en la salvación y no en el reino de Dios? ¿Qué tenemos que predicar? ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Cómo tendríamos que enseñarlo? ¿Cómo nosotros evitamos tener un evangelio centrado solamente en la buena vida? Número 3, ¿cómo nosotros vamos a promover un evangelio que esté basado en el conocimiento de la verdad y no tanto en la justificación del ser humano? Y 4, cómo el evangelio debe presentar a Dios como soberano y una perspectiva de Dios
perfecta y saludable y no con una perspectiva defectuosa de la soberanía de Dios. ¿Cuáles son sus ideas? Discútela con tu familia, haga esa lista de esos 4 postulados, usted los tiene ahí, y ver cómo nosotros entonces pudiésemos encontrar alguna solución para nosotros como primera iglesia, perdón, la familia, para entonces lograr que esto pueda influenciar también a nuestra comunidad eclesiástica ya per se. Bien, ya para nuestra próxima clase estaremos observando soluciones para la iglesia y cómo la iglesia, viviendo en esta época posmoderna, puede retomar a su posición original y puede tener injerencia en lo que es esta sociedad y ser contracultura y no subcultura. Dios les bendiga. Esperamos que puedan realizar este ejercicio y que podamos continuar desarrollando este tema, y ya la próxima clase sería nuestra última. Dios les bendiga mucho.